Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera manager. Y sí, después de haber terminado la Eurocopa con Dinu y de haberse despedido ya como seleccionador de Irlanda, toca empezar una nueva temporada con el Liverpool, donde ya sabéis que venimos de 2 temporadas de prácticamente ganarlo todo, ganar pues la Champions el año pasado con el Liverpool, y la verdad es que está siendo pues 2 temporadas bastante sencillas, entre comillas, porque estamos dominando prácticamente todo con un Liverpool y un Dinu que está haciendo totalmente histórico. Pero ojo, porque hemos tenido la primera rueda de prensa de la temporada de Dinu tras su llegada de nuevo al Liverpool después de esa Eurocopa. Y ojo, porque esta es la portada de The Athletic, pues en esta rueda de prensa, ¿no? Dinu no aclara su futuro en el Liverpool, así que vamos a ver qué nos cuentan, porque parece ser que, bueno, pues algo ocurre con el entrenador rumano, ¿no? Será la última temporada. Tras la Euro con Irlanda, Dinu vuelve al Liverpool, pero no deja claro en su última rueda de prensa si seguirá mucho más en Anfield. El entrenador rumano dijo: de momento cumpliré este año que me queda y veremos qué depara el futuro. En el fútbol nunca se sabe. Claro, ha dejado un poco las puertas abiertas. Dinu firmó por 2 años, más uno opcional. En este caso, el opcional, pues parece ser que lo va a cumplir, pero después de ese opcional no dice realmente, claramente, si se va a quedar o no. Así que bueno, vamos a seguir leyendo qué le depara el futuro a Dinu. Después de sus palabras en la última rueda de prensa, la gente se pregunta qué deparará el futuro de Dinu, ya que tras ganarlo todo con el Liverpool no queda mucho por cumplir. ¿Qué nuevo reto podría motivar al entrenador rumano para seguir su carrera como uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol mundial? Claro, al final Dinu lo ha conseguido prácticamente ya todo, ha ganado Champions con varios equipos, con la Juventus, con el Liverpool, donde ha hecho ya triplete y sextete, prácticamente lo ha ganado todo. Lo único que le ha quedado por ganar ha sido pues un mundial con Irlanda, que no ha podido ser. Pero señores, ¿qué le queda? ¿Cuál es el próximo paso? Claro, ¿qué hará Dinu? Porque estamos en la temporada número 13, queda esta temporada y luego quedarían 2 temporadas más, y claro, esas 2 últimas temporadas, ¿qué es lo que va a hacer el entrenador rumano? Es lo que se pregunta la gente. Bueno, ya lo veremos, eso lo tendremos que ver en el futuro, pero ahora estamos en esta nueva temporada con el Liverpool, donde por cierto tenemos nuevas equipaciones, como siempre, hechas por el grande Tesueri, ¿vale? Así que vamos a chequearlas, porque la verdad han quedado muy bonitas. La verdad, estas equipaciones me gustan bastante. Tenemos equipación local para el Liverpool, bonita, la verdad, muy sencilla, pero me gusta muchísimo, es muy estética, la verdad que me flipa. Luego tenemos la visitante, también sencilla, pero muy bonita, con ese tono blanco y en negro, me gusta mucho. Luego, ojo con la tercera equipación, porque esta ya es un poco más trambólica, pero aún así está muy bonita, ese color azul. Luego el turquesa, me mola bastante, a mí me gusta muchísimo. Y luego, pues bueno, más sencilla ya, la de portero, que tampoco está mal, pero es la más sencilla de las 4. Así que bueno, como siempre, por abajo en los comentarios, dejarme qué os han parecido, y si queréis votar, pues cuántos os han gustado las equipaciones, lo podéis poner por ahí abajo. Y antes de seguir con el episodio, chicos, que sepáis que ya tenéis en SoFútbol, la mejor página de camisetas de fútbol, las nuevas equipaciones de la nueva temporada. Tenéis de muchísimos equipos ya, las están sacando poquito a poquito, así que si queréis la nueva equipación de Madrid, del Barça, del Liverpool, del City, del Arsenal, de muchos otros equipos, las tenéis ya disponibles en SoFútbol para prepararos para la nueva temporada, y con el código 9 tenéis un 8% de descuento. Aprovechad la promoción del 2x1, que la tenéis abajo en la descripción descrita, y la podéis aprovechar antes de que termine este mes, así que daros prisa, porque, señores, ya tenéis las nuevas equipaciones de la temporada. Así que ahora sí, seguimos con el episodio. Y bueno, chicos, dicho esto, vamos a ver cómo está la plantilla del Liverpool, porque, bueno, vamos a ver qué es lo que necesitamos en este mercado para acabar de apuntalar, pues bueno, un Liverpool que sinceramente no le hace falta mucho, porque ya está dominando en prácticamente todo, pero siempre hay que retocar algo. Dicho esto, en portería creo que no hay que tocar nada. Es verdad que Mamardashvili tiene 35 años, pero bueno, con 89 de media, pues oye, creo que puede seguir otra temporada más perfectamente. Por la izquierda tampoco hay que tocar nada, tenemos a Barnes, tenemos a McMahon, perfecto. En defensa creo que tampoco, a no ser que tengamos una muy buena oferta quizás por Antonio Silva, no iríamos a por ningún central. Los 4 creo que tienen un nivelazo increíble. Luego por la derecha, aquí sí que es verdad que necesitamos un lateral derecho suplente para Jibairo Reed, así que tocará en el mercado fichar un lateral. En el medio del campo creo que tampoco necesitamos nada, porque tenemos a McDonald, tenemos a Miller, tenemos a Larsson y tenemos a Baleba, así que en principio no habría que tocar nada. En la media punta, Birch y Nioni. Es verdad que Birch ya tiene 33 años, pero con el nivelazo que tiene de momento podemos aguantarlo y no hay ningún problema. Luego por izquierda, Devlin, y tenemos a Mertens, creo que tampoco hay ningún problema, pero donde sí nos vamos a deshacer es de Harvey Elliott, ya con 33 años. Nos vamos a deshacer de él para fichar un nuevo banda por ahí, para tener algo más de push. Y luego también seguramente Jorge García salga cedido. En la delantera, Parrott se retira, señores. Última temporada de Don Troy Parrott, así que
En este caso creo que lo vamos a mantener porque tampoco podemos venderlo y obviamente pues Kylian Duba va a seguir en el equipo, pero no sé si fichar un tercer delantero por aquello de que Troy Parrott seguramente durante la temporada vaya bajando un poco de media e ir preparando un poco el delantero del futuro del Liverpool, aunque ni siquiera sabemos si Dino continuará más allá de un futuro. Pero bueno, en principio solamente vamos a necesitar de momento un lateral derecho suplente y un banda derecho suplente que pueda ir rotar bien con Joe Bowen, así que vamos a por este mercado de fichajes a ver qué encontramos. Pues señores, tenemos el primer fichaje de este mercado de verano y de esta nueva temporada con el Liverpool. Y es que, bueno, reforzamos ese lateral derecho con bueno, no sé decir el nombre, la verdad, es un lateral derecho polaco que viene desde la liga alemana, desde el Mainz. 35 millones hemos gastado en él, muy jovencito. Y ahí está Gasirowski, que viene para reforzar a este Liverpool de Dino. Señoras y señores, denle la bienvenida a nuestro nuevo jugador del equipo. Señoras y señores, viene la zurda de oro desde Irlanda, Jim Flanagan, nuestro pedazo de crack de la selección irlandesa que no pudo estar en la última Euro por esa lesión que tuvo, pero Dino ha dicho, hey, te quiero en mi Liverpool para volver a ganarlo todo. Y ojo con esa banda derecha entre Bowen y entre Flanagan, lo que puede ser esa banda derecha, señores. Tenemos al zurdito de oro. Pues ojito, señores, porque tenemos venta inesperada. Bichabou se marcha de este Liverpool camino a Londres, se va al Chelsea. Pero es que nos han puesto una oferta encima de la mesa de 75 millones, teniendo en cuenta que tiene ya 32 años, me parece un ofertón irrechazable. Y pues ahora nos va a tocar reforzar esa parte del central. La verdad que muchísimo dinero por este jugador, teniendo en cuenta, repito, la edad que tiene. Así que, bueno, lo hemos marchado, o sea, lo hemos dejado marchar, teniendo en cuenta que tenía un valor de mercado de 53. Pues hombre, creo que es una muy buena venta. Y bueno, chicos, para suplir esta marcha de Bichabou nos vamos al Newcastle a fichar a Luka Vuskovic, el central croata, que bueno, aquí ya tiene 29 años, pero ya tiene amplia experiencia en la Premier League y la verdad es que nos ha salido por un muy buen precio, 52 millones, y apenas creo que tiene uno menos de medio de lo que tenía Bichabou, así que fichaje para mí top, top, top. Pues espérate, porque no solo Bichabou se marcha, señores. Se marcha también Antonio Silva, nuestro otro central, nuestra pareja de centrales titulares. Los dos se marchan, en este caso también 75 millones por él. Y se marcha a Atalanta, o sea que dos ventas muy importantes, pero ¿por qué las hemos hecho? Pues porque si nos damos cuenta en nuestro once inicial de suplentes teníamos a Vera y a Yels, pero es que tienen prácticamente la misma media que tenían ellos. Así que ahora mismo los suplentes, que es Vuskovic, que es el que hemos fichado para suplir a Bichabou, pasa a ser el nuevo suplente y Vera ahora pasará a ser titular junto a Yels. Pero toca fichar otro central porque se acaba de marchar Antonio Silva. Entonces, básicamente, los que estaban, por así decirlo, detrás, como Vera, que tiene 22 años, ahora va a poder ser el titular y empezará a subir mucho y más rápido de media. Y Yels, que también era suplente el año pasado, ahora pasará a ser de nuevo titular. Y pues los que vengan ahora fichados nuevos pasarán a ser los nuevos suplentes. Así que creo que es un buen cambio. Nos hemos llevado bastante dinero y los vamos a suplir con centrales que más o menos van a tener la misma calidad y encima por menos precio. Pues señores, ya tenemos nuevo central y en este caso hemos, bueno, ido a por un chaval más joven, con un poco menos de media, pero que creemos que tiene un potencial increíble. Ya estáis viendo qué pedazo de bicho es. Es un tío de 2 metros, viene desde el Alavés, Innocent O, que es de Costa de Marfil, Oto, y central zurdo, pero repito, de 2 metros, o sea, no cabe ni en el encuadre de la imagen, o sea, 46 millonacos desde el Alavés, pero sinceramente tiene muy buen potencial y creo que le vamos a poder sacar muy buen rendimiento y con esos 83 media tampoco va a pedir jugar tanto y como queríamos alguien de rotación y alguien un poco más suplente, pues no va a haber seguro ningún problema. Pues chicos, después de estos fichajes, ventas y todo lo que está ocurriendo, justamente nos llega la final de la Community Shield frente al United, así que vamos allá con el primer partido oficial de la temporada. Señores, vamos allá, estamos en Wembley, final de la Community Shield frente al Manchester United, uno de nuestros grandes rivales, así que vamos allá a ver si podemos levantar el primer título de esta nueva temporada para empezar con buen pie, porque además dentro de un par de días tenemos también la final de la Supercopa de Europa, así que vamos allá. Bueno, pues si le dejan por aquí a Birch, pues golazo de Birch y nos ponemos por delante de la final. Oye, no hay ningún problema, señores, 1-0, minuto 15... Jugadón del alemán, jugadón de Birch para ponernos por delante. Vaya pedazo de jugada que se acaba de marcar. Por aquí, por allá, parecía que estaba buscando el pase, pero no, oye, le dejaron entrar. Y para adentro, señores, golazo. Bueno, ojo Dubois. Dubois, por aquí, por allí. Y golito Dubois, chicos, 2-0, minuto 24. Y esta final que empieza a coger un colorcito red, por aquí, por allí, se fue por el medio, Kylian Dubois, y ahí está el belga, con el golito, creo que ha pasado por debajo de las piernas del defensor del United, sí, creo que puede ser,
Aquí creo que en esta última toma no lo hemos visto, pero creo que sí. Hostia, vaya pase. Vamos, Dubois. Vamos, Dubois. No te creo. La falló Dubois delante del portero y esto no suele pasar prácticamente nunca, ¿eh? Pues señores, ahí está, se termina la final, ganamos el primer título de la temporada, nos llevamos la Community Shield en Wembley ante el Manchester United con una segunda parte en la cual, bueno, hemos controlado bastante el partido. Es verdad que podría haber sido más, un 4-0, un 5-0, porque hemos fallado muchas ocasiones muy claras, pero hemos ganado, que es lo importante, y empezamos la temporada bien, empezamos la temporada con la moral alta y ya ganando nuestro primer título, y eso que dentro de un par de días vamos a tener que jugar otra nueva final, en este caso la Supercopa de Europa, pero chicos, ahí está Baleba, que va a levantar el título, y señores, somos campeones de la Community Shield. Pues aquí estamos, nueva final para nuestros chicos, en este caso Supercopa de Europa. Venimos de ganar un título y queremos ganar el otro que nos queda para hacer ese hipotético sextete, porque ya sabéis que el Mundial de Clubes no podemos, ya que no está NFC. Pero, señores, es el último que nos queda para completar una temporada de ensueño. Partidazo frente, ojo, al Betis, que viene de ganar la Europa League. Así que, señores, vamos allá con esta nueva final. Ojo Dubois, ojo Dubois. El recorte. Y el gol de Dubois, señores. Minuto 7 de partido, nos ponemos ya por delante. Y es que este hombre es letal. Toca un balón y te lo convierte en un gol porque es capaz de hacerse la jugada del solito. El pase de buen por delante y aquí como frena con esa velocidad y como te la pone donde quiere. Golazo del belga. Bueno, pues segundo de Dubois, señores. Otra contra más. La pilló Devlin, miró al medio, vio a Dubois corriendo, el pase espectacular. Y señores, tenemos el segundo. Bueno, de Kylian, que falló algunas ocasiones en la otra final, pero hoy no está fallando, señores. Hoy no está fallando para nada. Ha chutado tan fuerte que el portero no ha podido ni pararla, tío. Se la ha metido dentro. Vaya base. Vaya base que acá... Bueno, pues el hat-trick de Dubois, muy fácil, pero de verdad, el pase que ha metido McDonald a Bowen, ese pase, o sea, es que ha roto como literalmente 3 líneas de pase, y luego aquí Bowen que se la regala a Dubois, que bueno, lo hace parecer facilísimo, pero qué locura el pase de McDonald, macho. Bueno, Devlin, por aquí, por allí, y el gol de Devlin, chicos, 4-0, madre mía, 4-0 en la primera parte. En esta final de la Supercopa, la que le está cayendo al pobre Betis. Y la verdad es que este Liverpool de Dinu, pues es que es una máquina de hacer goles, es una máquina de destrozar equipos. Ya lo hemos visto en estas 2 últimas temporadas. Y pocos rivales se nos han puesto delante y nos han puesto las cosas complicadas, la verdad. Ah, pues muy bien, pues golito, chicos. Pues 5-0 en la final, gol de McMahon, que pilló el rebote que pasaba por allí, porque sí, el remate creo que había sido, pues, no sé quién, creo que Vera, y ahí estaba, McMahon que le daba desde fuera, pero claro, el portero no lo ha conseguido sacar, y el balón para adentro, señores. Ahí va. ¡Uy, va! ¡Qué parada Mamardashvili! Sí, señor. Pues ahí lo tenemos, señoras y señores. Ahora sí, se termina la final. 5-0, paliza increíble que le metemos al Betis. La verdad que, bueno, pues es raro ver esto en alguna final, pero es que este Liverpool es tan infinitamente superior a sus rivales que, fijaos, en una final te mete un 5-0 como si nada. Partidazo del equipo de Dinu, que empieza la temporada como un tiro. Veremos a ver también cómo va en la Premier, pero vamos, no tengo ninguna duda que esta temporada va a volver a ser una temporada exitosa para el equipo. Y ahí está Devlin, nuestro 10, nuestro capitán, que va a levantar este título al cielo. Y, señoras y señores, el Liverpool de Dinu es super campeón de Europa. Bueno, pues primer partido de la Premier League y ganamos 3-1 al Leeds con golitos de Devlin. Ojo que Buskovich ha terminado tocado. Y también golitos de Baleba, que se ha marcado un doblete. Ah, bueno. Segunda jornada y el Chelsea nos casca 4-0. Con goles de Buxi, que no sé quién es, pero nos han cascado 4 con menos tiros y menos posesión. Ah, vale.
Bueno, volvemos a la senda de la victoria con este 3-0 frente al Everton, goles de Birch, que se ha hecho doblete, y golitos de Dubois para este 3-0. Pues ahora sí, terminamos este mercado de verano, vamos a hacer el resumen final con esa cesión de Agustín Fernández, luego las ventas de Harvey Elliott, que se ha marchado al Brighton, ese fichaje de Gasirowski para lateral derecho por 35 millones, también Innocent To, ese central por 46 millones desde el Alavés, tras las ventas también que hemos tenido los centrales, también hemos tenido el fichaje de Buskovic por 52 millones desde el Newcastle, y luego también el fichajazo de Flanagan por 53 desde los Wolves, tras esas dos grandes ventas de Pichiabu por 75 millones y también de Antonio Silva por otros 75 pedazos de millones. Y la verdad es que la plantilla, pues ya sabéis, cambia poco, sigue siendo la misma del año pasado, solamente que Vera y Jels ahora son los titulares. Y bueno, pues después de los fichajes entra por aquí Kasirowski, entra por aquí también Buskovic, y en este caso pues entra Flanagan, que se estaba recuperando de su cesión, y To, que va a ser pues el cuarto central del equipo. Así que creo que una plantilla para volver a intentar luchar por todo esta temporada. Y ahora sí, ya tenemos el calendario completo, ya tenemos rivales de Champions, en los cuales vamos a tener al Marsella, también al Anderlecht, empezamos la Carabao Cup frente al Norwich, luego tenemos también a, pues no sé quién es este, el Brondby, luego tenemos a la Juventus y a la Roma, complicados, tenemos también por aquí al PSV, y en enero terminaríamos contra Porto y Betis, así que creo que bastante fácil, sinceramente, para ganar, yo creo, los 8 partidos y plantarnos en los octavos de final directamente, porque la verdad que los rivales, quitando quizás Juventus y Roma, que tienen algo más de nivel, el resto bastante asequibles, diría yo. Así que vamos a hacerlo similar a la temporada anterior, vamos a ir simulando prácticamente todos los partidos, porque de momento no tenemos partidos tan importantes, y de hecho, pues bueno, lo importante ahora mismo hasta mitad de temporada es clasificarse entre los 8 primeros de la Champions, y luego en la Premier League ir avanzando, y obviamente que los de arriba no se nos marchen o ponernos nosotros líderes, aunque después de esa derrota contra el Chelsea es el nuevo líder el Chelsea y nosotros no estamos líderes. Pero bueno, vamos a ir simulando mes a mes y viendo cómo va avanzando el equipo en esta temporada. Pues de momento hemos pasado el mes de septiembre y todo victorias menos ese empate frente al Tottenham, así que pasamos de ronda en Carabao y primeras 2 victorias también en la Champions. Vamos a ver cómo nos va en este mes de octubre. Pues mes de octubre también sobrepasado con todo victorias, señores. Ganamos al Arsenal, le metemos 5 al Swansea, también victoria en Champions 4-0, en la Copa pasamos otra ronda más frente al Aston Villa y 3-0 frente al United. Estamos de momento volando. Obviamente vamos líderes en la Premier, ya hemos adelantado al Chelsea y a todos los equipos, solamente una derrota y ese pequeño empate. En la Carabao pues estamos ya en los cuartos de final, ojo, porque nos ha tocado el Chelsea, ahora ya sí que tenemos rival chungo, y en Champions de momento vamos líderes con 3 de 3 victorias y 11 goles a favor y 0 en contra, vaya barbaridad. Pues nada, mes de noviembre también con todo victorias menos ese empate frente al City, 2 victorias de nuevo en Champions, así que vamos a por ese mes de diciembre donde tenemos ese partido frente al Chelsea, que creo que sí que sería bastante importante jugarlo. Y luego otro partido de Champions y muchos partidos de Liga, así que vamos allá. Ah, bueno, espérate, lesión en el entrenamiento, se nos han fastidiado Larsson y Mamardashvili. Perfecto, oye, doble lesión en el entrenamiento de esta mañana, increíble. Bueno, gente, estamos aquí intentando renovar el contrato de Kylian Dubois, porque nos ha pedido renovarlo, le queda 1 año y medio de contrato. Claro, ¿qué pasa? Que Kylian Dubois es el que más cobra del club, cobra 1 millón semanal. ¿Qué dices? A ver, por el rendimiento que da, la media que tiene, me cuadra que pueda cobrar, que es una locura, ¿no? Pero bueno, que es una locura, claro. Yo he dicho, a ver cuánto me pide por renovar. 2 millones por renovar, como mínimo, ¿eh? Como mínimo me está pidiendo 2.300.000 semanales. Este pavo quiere cobrar 8 millones, casi 9 al mes. Tú ahora multiplica. O sea, pero ¿qué es esto? ¿Que estamos en Arabia Saudí ahora? No me había enterado yo. Y estamos en la Arabia Saudí. Es Cristiano Ronaldo cobrando 200 millones al año. Que sí, 97 de media. Si no digo que no, si es el mejor delantero del planeta Tierra. Pero vamos a intentar negociar esto manualmente, ¿vale? Porque, cuidado, o sea, cuidado, vale, aquí ponemos ya un 1, que esto ya duele bastante. A ver, claro, tened en cuenta el presupuesto, o sea, el presupuesto tenemos 200 millones. Claro, si yo le sumo 500.000 ya son, pues unos 40 millones que me estoy gastando de presupuesto extra. Si le pongo los 2 millones que me pide, madre mía, o sea, le estaría dando 60 millones de más al año, o sea, qué locura. ¡Qué locura! O sea, creo que nunca en mi vida he hecho un contrato tan alto. Jamás nunca en ningún modo carrera, o sea, han aceptado tú. A ver, quizá le podría haber puesto menos, no lo sé, pero es la mayor renovación más tocha que he visto en mi vida. Qué locura, qué barbaridad.
Pues señores, vamos allá a jugar este partidazo de Carabao Cup frente al Chelsea, porque esto es un quien gane sigue y quien no se va para casa. Partido importante contra un Chelsea que esta temporada está bastante fuerte, así que teníamos que jugar sí o sí este encuentro y vamos allá. Claro, está Thiago en el Chelsea, ahora no me acordaba yo, pero cierto. Hostia, Barnes, vaya penaltazo que acabas de pegar tú. Vaya penaltazo, tú. Me quería tirar para, obviamente, cortar el centro y el balón, pero claro, es que no ha centrado, o sea. Pensaba que iba a centrar y digo, bueno, le corto el centro, me tiro. Bueno, me lo llevo por delante, o sea. Madre mía, pues empieza bien el partido, señores. Empieza bien el partido. Encima no está Mamardashvili, que está lesionado. Y al centro Palmer, se adelanta el Chelsea. Madre mía. Buenísimo. Bowen, es tuya. Tuya. Ahí está, lo empatamos. Vale, 1-1, minuto 22. Muy bien, Bowen. Aprovechando su zurdita, aprovechando ese tiro de calidad tan bueno que tiene. Y se lo ha jugado hasta el último segundo, pero la ha puesto donde tenía que ponerla. Bueno, pues ya estaría, Devlin. Devlin. Golazo de Devlin. Y los ponemos por delante justo antes de que termine la primera parte, remontando ese penalti que hicimos. Así que bien, señores, bien. El equipo respondiendo y remontando como tiene que ser, señores. Este equipo no se rinde nunca. Bueno, pues lo conoce muy bien, pero no tanto, porque Dubois se la acaba de hacer y para adentro ha dicho, bueno, me quitas una, Bichiabu, pero dos ya no me quitas. Y se la ha liado, pero bien, recibe el balón, se gira y ha dicho, venga, sí, ahora me pillas, Bichiabu. Ahora me pillas, definición muy sencilla, muy fácil y golito. Bueno, pues lo ha ganado Devlin, no sé si fuera juego. No, no fuera juego. 4-1, palizón al Chelsea. Madre mía, esa defensa de 3 del Chelsea está sufriendo de lo lindo ahora. Habían empezado muy bien el partido, muy fuertes, pero se han ido desinflando y se están llevando un auténtico palizón y van a quedar eliminados de la Carabao. Pues ya está, señores, se termina el encuentro. Ganamos al Chelsea 1-4 en un partido que se había puesto un poco feo al principio, con ese penalti tempranero, pero lo hemos remontado y muy bien, así que estaremos en las semifinales de la Carabao Cup. Y bueno, pues finalmente terminamos este mes de diciembre y tenemos esa victoria frente al Chelsea, pero también el resto de victorias en el resto de partidos porque lo hemos ganado absolutamente todo. Así que llegamos al mes de enero, señores, mercado de fichajes invernal, donde no creo que haya ningún movimiento porque el equipo está bien como está. En la Copa nos ha tocado en la FA Cup primera ronda el Salford City, luego tenemos también por aquí en la Carabao, o sea, semifinales, donde nos ha tocado el Forest, por el otro lado tenemos a Spurs y Leeds United. Y bueno, pues ahí está, luego los dos últimos partidos de la Champions, que vamos líderes porque los hemos ganado todos, así que creo que un mes sencillo donde, repito, no va a haber ninguna venta ni tampoco ningún fichaje. Pues nada, mes de enero sobrepasado y ese mercado de fichajes donde lo hemos ganado todo, incluido ese partido de Copa frente al Forest. La verdad que este Liverpool pues no tiene rival de momento y entramos en el mes de febrero donde tendremos el segundo partido contra el Forest para ver si llegamos finalmente a esa final y luego tendremos siguiente ronda de la FA Cup donde, bueno, nos ha tocado los Wolves en esa ronda número 4 y donde no tenemos partidos de Champions porque nosotros ya esperamos a nuestro rival en marzo donde sabremos contra quién jugaremos y tenemos varios partidos más de liga. En la Premier pues obviamente vamos líderes, de hecho Premier League que bueno pues podríamos decir que en febrero prácticamente hecha porque es que fijaos, o sea la diferencia es abismal con el resto de equipos y en Champions también pues hemos quedado líderes con 8 de 8, solamente 3 goles en contra, 23 a favor. Este Liverpool es imparable, completa y absolutamente, eso es una auténtica locura y no sé hasta dónde va a llegar, pero es que de verdad es una auténtica barbaridad de este equipo, así que nada, vamos a continuar porque creo que hoy, si vamos haciendo la temporada así, mes a mes, nos la podemos pasar directamente y ya está, y ver qué ocurre en esta temporada, porque es que de verdad es que es una locura, ¿no? Este equipo. Pues bueno chicos, continuamos y en este mes de febrero que hemos ganado en Copa el Forest, estamos ya en la final de la Carabao Cup. También hemos ganado en la FA Cup 0-3 a los Wolves y el resto de partidos de liga que también han terminado todos con victoria, incluso ese partido que vemos arriba 3-1 frente al Arsenal. Estamos ahora mismo en marzo, nuestro rival a la Champions, octavos de final, va a ser el Newcastle. La verdad que, bueno, de todos los que nos puedan tocar, creo que nos ha tocado uno medianamente sencillo, así que bien, vamos a tener por ahí un Bayer Leverkusen Barça, el Valencia, ojito contra el Olympique de Marsella, tenemos también por ahí a nuestro ex Juventus, así que no está mal, hay buenos partidos. Y luego aparte tenemos ahora el partido de Copa, como veis, frente al Brentford, que esto sería, pues bueno, la ronda número 5, partido el cual, de hecho, creo que vamos a simular ahora mismo, ¿vale? Vamos a hacer un poco de rotación porque luego se nos viene
el partido de Champions y queremos tener al equipo pues lo más descansado posible. Vamos a hacer alguna que otra rotación por aquí para dar descanso a algunos jugadores. Y señores, ahora sí yo creo que simulamos frente al Brentford y pasamos de ronda con golitos de Nerdens y de Flanagan. Sí señor, y con esto en principio pues ahora sí ya vemos que ha pasado el Arsenal, también ha pasado por aquí el Chelsea, Newcastle, faltaría por saber si pasan West Ham o Forest, también el United ha pasado, así que parece que todos los grandes están pasando de ronda y ahora nos llega la Champions frente al Newcastle y de hecho también en la Premier, también contra Newcastle y después de esto se vendrá la final de la Carabao Cup. Vale chicos, tenemos el primer partido de los octavos de final frente al Newcastle y nos lo vamos a jugar a simular el primer partido en St. James Park porque confío mucho. Y ahí está, 1-3, buen resultado para la vuelta, golitos de Devlin, de Bowen y de Devlin de nuevo para marcarse un auténtico partidazo en estos octavos de final, sí señor. Bueno gente, iba a jugar el partido, pero la verdad que después de ese 3-1 creo que es un muy buen resultado y creo que sinceramente simulando podemos pasar a la siguiente ronda bastante fácil en la Champions, además luego tenemos una final y ahí está señores, 3-0, palizón al Newcastle, estamos en los cuartos de final de la Champions con goles de Devlin de nuevo y de Devlin de nuevo que se ha marcado un pedazo de hat-trick y madre mía cómo está el irlandés ahora que empieza el mejor momento de la temporada. Y tenemos ya los resultados del resto de partidos de la Champions donde ha pasado el Bayern, ojo porque el United ha caído frente al Leipzig, ha pasado el Real Madrid ante el Paris Saint-Germain, también ha pasado nuestro queridísima Juventus, ha pasado la Roma también, que ya sabéis que nos lo puso muy complicado en Italia, ojo porque nuestro Valencia también ha pasado y el Barça también, así que señores, cuartos de final frente a la Roma, madre mía qué locura, y espérate que la Juve se la va a jugar contra el Madrid, el Barça contra el Valencia. Y nosotros frente a la Roma y tendremos también ahí duelo alemán entre Leipzig y Bayern de Múnich. Así que vaya pedazo de enfrentamientos que vamos a tener en cuartos. Mucho lore aquí, de ex equipos entre Valencia, Juventus, luego Madrid y Barça que también pues fueron equipos contra los que luchamos en España. La Roma que luchamos contra ella también en Italia. O sea que bonito, bonitos enfrentamientos. Creo que si esto va como tiene que ir, en principio en semis nos podría tocar el Bayern o el Leipzig. Y ya por el otro lado solo nos podría tocar en la final o Juve o Valencia o Madrid o Barça. O sea que puede ser esto una auténtica locura. Y visto esto, señores, vamos allá con la primera final, o bueno, podemos decir ya la tercera, porque ya hemos ganado la Supercopa de Inglaterra, que es la Community Shield, Supercopa de Europa, pues vamos con la tercera final de la temporada, final de la Carabao Cup. Aquí vemos un poco el camino de los dos equipos hasta llegar a esta final, nos toca enfrentarnos al Tottenham, así que vamos allá, porque ya hoy terminamos esta competición y nos podremos centrar al 100% en la Champions. La Premier League prácticamente la tenemos ya ganada, pero aún nos quedará también por ahí la FA Cup, así que, señores, vamos allá. Vale, ojo el pase. Nada, Dubois se queda solo. Se va a quedar solo. Se va a quedar solo. Y Dubois que define muy fácil, señoras y señores. Primer golito en la final. Estaba totalmente solo. La contra de ese córner, el pase de Beers y Dubois que bueno, solamente ha tenido que correr. De hecho, prácticamente ni correr porque es que estaba ya solísimo. Pase increíble, muy bien visto y buen desmarque de Dubois que con esa velocidad pues imparable. Vale, otro pase largo. Dubois que se la tira larga. Y Dubois para adentro, chicos. Claro, es que si defiendes con defensa adelantada con este hombre, pues es que básicamente estás regalando ocasiones de gol y estás regalando perder el partido. Porque es que cualquier pase largo de Dubois no le van a pillar en velocidad y dentro del área posiblemente es muy extraño que te falle una ocasión. Así que 2-0 en esta final frente a la Carabao Cup. Buah que pase. Y Devlin que dice, sí, pues toma, para adentro, chaval. Golazo de Devlin, golazo de nuestro irlandés, golazo del capitán, golazo del 10. 3-0 en la final. No tenemos rival, señores. De momento no hay rival. Se busca rival para este Liverpool de Dinu, que de momento pues es infranqueable, señores. Qué bueno, Bowen. Bowen. ¡Ostras! Pensaba que había entrado, tío. Me ha hecho efecto óptico. Pensaba que había entrado. Era un golazo, Me hubiera pegado con el tiro de calidad. ¿Por dónde iba eso si entraba? Bueno, pues bueno. Pues ya estaría, chicos. 4-0, muy fácil, muy sencillo. Y la paliza que está llevando el Tottenham es impresionante, Locura. Pues señores, ahí lo tenemos. 4-0, ganamos la final de la Carabao Cup.
Otro título más para este Liverpool de Dinu, que no se cansa de ganar, que viene de ganar la Community Shield, que viene de ganar la Supercopa de Europa, que completó el sextete y que ha dicho, pues espérate que este año lo quiero repetir. Y de momento la Carabao Cup, primer título de esta temporada, ganado. Y nos queda por delante un largo camino en la Champions, no nos queda tanto en la FA Cup y la Premier prácticamente la tenemos ya casi ganada. Así que, chicos, tenemos la Carabao Cup con otro partidazo del equipo. La va a levantar uno de nuestros capitanes, en este caso Birds, con el 7 a la espalda. Y ahí está, chicos. Dinu no se cansa, señores. No se sacia nunca de ganar. No se cansa jamás. Y otra temporada más donde parece que este Liverpool, pues a no ser que haya una catástrofe, pues puede que se lo vuelva a llevar absolutamente todo. Así que, señores, ahí está nuestro 7, nuestro alemán, nuestro media punta, nuestro capi, Birds. Y somos campeones de la Carabao. Señoras y señores, estamos en las semifinales de la FA Cup, o bueno, creo que son semis, no, creo que son cuartos, de final de la FA Cup. Y señores, estamos en Anfield para jugar frente al Manchester United, partidazo, efectivamente son los cuartos, así que vamos allá con este encuentro, uno de nuestros máximos rivales, así que, señores, nos lo queremos llevar, hay que ganar como sea. Bueno, espérate que se ha lesionado Devlin, chicos, espérate. Que se nos ha lesionado Devlin, no me jodas. Vamos, no me jodas. Bueno, pues 0-0 en el marcador y encima se nos lesiona Devlin y parece que es grave. Espero que no sea para todo lo que queda de temporada, pero pinta mal, chicos. Pinta bastante mal. ¡Hola! Todo eso es lo Harvey. Eso es lo Harvey. Eso es lo Harvey. Corta una contraentrada por detrás. O sea, es una roja. Y le saca amarilla, que sinvergüenza, tío. Le saca amarilla, tío. Qué sinvergüenza, macho. Sinvergüenza, tío. Esto, amarilla, colega. Madre mía. Pues nada. Bueno, ¿quién entra? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! Minuto 89 en la última del partido. Y llega Don Troy Parrott para poner el gol de la victoria. Sí, señor. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos vamos a ir para las semis de Copa en la última del partido, chaval. Habíamos sacado Dubois y entra Parrott y mete el gol de la victoria. Nah, es el mejor. Es el puto mejor, macho. Dale, Parrott. ¿Te imaginas? Increíble. Nah, espectacular. Cine. 2-0, señores. Otro de Parrott. En 5 minutos, Troy Parrott en 5 minutos ha ganado el partido del solo, macho. Qué barbaridad, tío. Nada, 34 años, se va a retirar esta temporada, pero Troy Parrott es eterno. Qué pedazo de centro que ha metido aquí el bueno de Larsson, pero luego cómo remata. Qué picadita por encima de Parrott. Cine absoluto, chicos. Esto se merece un maldito like, Se merece un maldito like este gol de Troy Parrott y esta pedazo de victoria que ha sido totalmente suya. Y ahí está, señoras y señores, 2 goles en el 90 de Parrott nos dan el pase a las semis de la FA Cup y eliminamos al United. Qué locura de partido, qué locura Don Troy Parrott con 34 años, bajando de media, última temporada y el tío sigue marcando goles importantes. Es una leyenda, macho, es una leyenda. Pues chicos, la lesión de Devlin parece ser que, bueno, es un golpe en el codo, pero no sé qué tipo de golpe porque se pierde 8 semanas, o sea, tiene que ser algo más que un golpe en el codo, no sé si se lo ha luxado, no sé qué ha pasado, pero se pierde 2 meses, eso quiere decir que se pierde todo lo que queda de temporada porque estamos ya en abril, así que todo abril y prácticamente todo mayo, así que hasta aquí ha dicho Devlin esta temporada con el Liverpool y nos tocará pues todo lo que queda jugar sin él. Pues bueno, chicos, una lástima esa lesión de Devlin, la verdad. Ahora le tocará carrilear al bueno de Mertens por esa banda izquierda, pero vamos con el primer encuentro de estos cuartos de final de la Champions frente a la Roma, donde sí, me la voy a jugar. Nos vamos a simular el primer partido. 2-2, no es un mal resultado, aunque jugando en casa quizás una victoria hubiera estado bien. Golitos de Dubois, que ha hecho un doblete, pero tocará ir a Roma a llevárnoslo y estar en esas semis de Champions, así que va a tocar luchar. Pues señores, vamos allá con esta vuelta de la Champions, partido frente a la Roma, nos toca venir aquí al estadio, la verdad que jugamos fuera de casa, así que complicado lo que tenemos por delante, pero toca remar si queremos seguir vivos con el sueño de volver a levantar la Champions otra temporada más, así que vamos allá.
Vale. Dubois, sí. Vámonos, señores, nos ponemos por delante. Nos ponemos por delante en estos cuartos, sí, señor. Estaba costando el partido, La Roma presiona muy alto, la verdad. Tocan muy rápido también el balón. Y hay que tener mucho cuidadito, Pero bien, menos mal, ahí está. Buen pase de Beers. Y Dubois imparable como siempre dentro del área. Pero estamos sufriendo, Para nada estamos dominando el partido. Bueno, pues ya estaría. No, y la ha fallado Dubois, tío. Pero pensaba que era gol, Que siempre que veo a Dubois con el balón dentro del área, me creo que va a ser gol, lógicamente. Bueno, pues yo creo que está así, ¿no? Está así. Madre mía, qué zapatazo la ha metido, tú. Señores, minuto 60, 0-2, 2-4 en el global. Y esto que empieza a encarrilarse bastante a otras semis para el Liverpool de Dinu. Porque sí, Dubois la ha pillado ahí, ha visto el espacio, ha visto el hueco y luego la ha metido, bueno, un zapatazo que madre mía. Bueno, pues ahí está Parrot. Y Parrot que lo termina en la última del partido. Este hombre, aunque salga poco, siempre que sale moja y marca su golito. Tercero del partido. Y ahí está el irlandés, que bueno, pues la paré muy fácil. Muchos huecos ya en la defensa de la Roma que se había venido arriba. Y golito de 9 puro, de killer, lo que es Parrot, aparte de ser una leyenda. Y señores, señores, ese gol que finaliza el partido. Y señores, estaremos en las semis de la Champions otra temporada más. Y ya no sé cuántas van seguidas. Y bueno, chicos, vamos a ver qué ha pasado en esta Champions, porque sí, la Juve, nuestra queridísima Juve, que se ha cargado al Madrid. Ojo, porque el Barça le ha metido una paliza al Valencia, así que no nos encontraremos contra la Valencia, pero la Juventus sigue siendo un posible rival en una hipotética final. Y ojo, porque el Leipzig se ha cargado al Bayern, así que Leipzig, nuestro próximo rival en semifinales. Y por el otro lado, un Barça-Juventus. La verdad que va a estar cuanto menos interesante. Y lo que va a estar interesante es saber si vamos a estar en la final de la FA Cup o no. Y me la voy a jugar simulando, porque confío mucho en el equipo y sé que vamos a estar en esa final en Wembley. Y ahí está, 2-0, goles de McDonald y de Birds. Señores, estamos de nuevo en la final de la FA Cup. Pues chicos, ya estamos aquí, vamos allá con el primer partido, semifinales de la Champions frente al Leipzig. Vamos allá porque queremos estar de nuevo en otra final, así que toca ganar hoy aquí en Alemania. Uy, va. Sí, Birds. Ojo, Birds. ¡Qué golazo de Birds! Madre mía del señor bendito donde ha puesto ese balón, señores. 0-1 nos ponemos por delante en estas semis, pero por favor, quiero ver este gol de Birds repetido, porque el zapatazo que le ha pegado es histórico, O sea, como, bueno, un poco así lo jode Bowen, pero qué locura por donde ha entrado ese balón, Cómo le ha metido el balón. Qué locura de gol, tío. A ver. Pues ahí está, señores, nos empata uno. El Leipzig, única ocasión que creo que han tenido en todo el partido. Un rebote ahí que se queda en medio del área, no sé qué ha hecho ahí nuestra defensa. Le pega tal como le viene a Froholt y para adentro. Qué parada de Joan García, no te puedo creer, tío. Estaba el gol de la victoria ahí, Dubois. La ha tenido Dubois en la última y se ha metido una parada de Joan García, tío. De verdad que Joan García ha sido uno de nuestros archienemigos en toda esta carrera, Con España igual, en la selección, siempre que jugábamos con Irlanda y nos enfrentábamos a España, Joan García pues nos ha quitado no sé cuántos títulos. Y ahora con el Leipzig, lo mismo, tío. Empata uno y nos lo jugaremos todo en Anfield. Pues chicos, ya estamos aquí, estamos en Anfield. Necesitamos hoy ganar si queremos estar en esa gran final de la Champions. Sería muy duro caer hoy aquí en casa, pero ya sabéis, este estadio es muy, pero que muy especial. Así que, señores, vamos a por esa victoria. Bueno, McDonald. Bueno, la primera del partido se la apuntamos a McDonald. No está mal. Bueno, un palo y una ocasión parada, De momento hemos salido bastante más a tope que el Leipzig. Y estamos llegando todo el rato. Bueno, McDonald. Nada. Vale, va, las ganas. ¡Hostias! ¡Qué buena! ¡No! Fuera de juego, pues tiene que haber sido por poquísimo, Ostras, era buenísima. Se quedaba solo Bowen delante del portero.
Y tiene que haber sido por nada. Vale, Dubois. Nah, tío, me he quedado sin espacio. De verdad, cómo nos está costando el Leipzig, ¿eh? Creo que el Leipzig es el rival que más difícil nos lo ha puesto en toda temporada. Es una locura, ¿eh? Lo que cuesta hacerles un gol y sobre todo es por Joan García, macho. Es que Joan García de verdad me ha destrozado la vida, ¿eh? En este modo carrera, sobre todo con la selección irlandesa, cada vez que nos hemos enfrentado a España. Pero es que con el Leipzig también se ve como jugado ha sido súper complicado. Hostia, Mertens. Se ha cagado Mertens. La tenía para chutar Mertens y se ha cagado. Ha buscado el pase para Dubois porque sabía que como no se la pasas a Dubois, Dubois luego lo mata, pero se ha cagado. Se ha cagado y a la contra, espérate. Espérate. Ah, tío, ya Dubois se hace un control de mierda cuando tenía espacio para correr. Vale, esta sí, puede ser la última, señores. A ver, es que Mertens va muy cansado ya, Vale, puede ser la última, señores. No creo, ¿no? No creo, tío. Y la estampa en la defensa. No te puedo creer, macho. Pues nada, nos vamos a la prórroga contra el Leipzig. Esto es increíble. Pues nada, prórroga, señores. Prórroga y a ver qué ocurre. Esperemos no tener que llegar hasta penaltis porque si no me va a dar algo. Vale. Nah, es increíble Dubois, tío. Es increíble Dubois que me falles ahora esto. Contra Joan García, tío. Pues chicos, nos vamos a ir a los penaltis. Como no marquemos un gol, no hay manera de meterle a este Leipzig. Vamos a ir con todo el ataque porque sinceramente no quiero ir a penaltis, la verdad. Contra Joan García, la verdad es que no me apetece, pero hay muy poco tiempo. Hemos hecho cambios, pero huele muy mal esto, Madre de Dios, que eso ha tocado en el palo, tú, y no ha entrado, no sé ni cómo. ¿Qué cojones ha pasado ahí, tú? Flanagan. Nada, tío, muy fácil esto. Demasiado fácil para Joan García. Vale, ojo que se pone nerviosos, Podemos tener una más. 119, señores. Flanagan. Sí. No te creo. No te creo, tío. No sé si la tira directamente fuera. Sí, la tira directamente fuera Flanagan, tío. No te puedo creer, Flanagan. Me cago en... Era la última, era esa, chicos. Pues nada, nos vamos a los penaltis para saber si estaremos en la final de la Champions o no. Señores, penaltis frente al Leipzig y frente a Joan García. Tengo miedo, la verdad, no os voy a engañar. Ya está, Joan García. Es que de verdad, tío, lo de este pavón, este modo carrera, de verdad, te odio muchísimo, Joan, Mira que soy del Barça y te amo en la vida real, pero te estoy odiando tanto en este modo carrera. Bueno, menos mal que la acaban de fallar. Pero, tío, cómo odio a Joan García en este modo carrera, de verdad, Cómo lo odio, tío. Vale, Miller para adentro, menos mal. Cómo lo odio, tío. Bien, Mamardashvili. Qué paradón. Vale, va Flanagan, que ha fallado una de las últimas del partido. Por favor, no me falles ahora. Golazo de Flanagan, sí señor. 2-0 nos ponemos por delante. Vamos, va. Mamardash, confiamos. 2-1. Va Nioni. Bien Nioni al centro, sí señor. Si falla Montero, si falla el Leipzig, estaremos en la gran final de la Champions. Bueno, tenemos que meter, chicos. Y va Troy Parrott, va el irlandés, el 9, la leyenda, para mandarnos a una nueva final de la Champions. Señoras y señores, Troy Parrott nos manda a la final de la Champions, otra temporada más. Sí, señor, nuestro irlandés, el que nunca falla, el de los goles importantes, siempre está ahí para rendir cuando se le pide. Y estaremos en la gran final. Veremos si contra la Juve o contra el Barça, pero vamos a estar ahí, chicos. Sí, señor. Chicos, queda muy poco para finalizar la temporada y estamos
en la final de la FA Cup. Apenas quedan un par de partidos de Premier y la gran final de la Champions, que luego veréis contra quién jugaremos, porque vaya telita el destino, señores, las cositas del destino. Pero aquí está, final en Wembley frente al Chelsea para llevarnos la segunda copa de la temporada después de esa Carabao Cup. Queremos también esta FA Cup, la Premier League, que bueno, la tenemos ganada desde hace ya medio año prácticamente, pero queremos también esta FA Cup. Así que vamos allá. Hostia, qué cagador. Hostias. Hostias. Liada, señores. Liada en la contra. Gol del Chelsea, gol de Palmer. Liada ahí de los centrales, no sé qué leches han hecho, la verdad. Bueno, me la metí con el exterior Palmer y le ha clavado la escuadra, Vaya locura, macho. Madre mía, tú, es que no sé qué leches ha hecho el central saliendo hasta ahí. O sea, no sé qué ha hecho Yels, la verdad. Ojo, Dubois. Bueno, pues Dubois dice que lo empata fácil, que lo empata rapidito y 1-1 de nuevo en el marcador, chicos. Minuto 23, él se lo guisa, él se lo come, por aquí, por allá, pim pam, y ala. Y para adentro, chicos, y ya estaría. Muy fácil. Hostia, McDonald. Hostia, McDonald. Ostras, McDonald, tú, qué golazos acabo de cascar. Ahí está, 2-1. A 5 minutos de terminar la primera parte, ahí está el bueno de McDonald, que ha dicho: oye, pues tengo todo por aquí el hueco, vamos a intentarlo, ¿no? Y efectivamente, joder, que se lo he intentado, tú, vaya golazo. No te puedo creer. No te puedo creer. Qué mala suerte el Chelsea, tú. Ostras, este gol es duro. Este gol al Chelsea lo mata, O sea, no es por el tercer gol, es por cómo ha sido, O sea, Bowen, que es verdad que estaba buscando el tiro, pero claro, chuta, pum, rebota en el defensa y se la mete Bichabou, Bichabou, ex del Liverpool, que justamente esta temporada ha sido al Chelsea. Madre mía, tú, vaya drama para el Chelsea, que se va a ir a la media parte con un 3-1 en el marcador cuando había empezado ganando 1-0, 4-1, señores. Empieza la segunda parte. La pilla Dubois, tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante, se va de todos y mete gol. Yo ya, es que ya ni me sorprendo con este hombre, ya, es que no celebro los goles porque es que no me sorprende, pero me sigue pareciendo espectacular, o sea, no sé, increíble. Hostias. Hostias, Nioni. Pues 5 horas, señores. Y la verdad que la paliza está siendo morrocotuda, Mira que el partido ha empezado con ese gol, pero es que después les hemos pasado completamente por encima. Pues ahí está, señores, se termina la final. 5-1, paliza increíble que se ha llevado el Chelsea. Y este Liverpool de Dinu, que vuelve a ganar otro título más, en este caso la FA Cup, la otra copa que nos quedaba después de haber levantado la Carabao. Triplete nacional de momento, porque la Premier obviamente pues ya ha sido ganada hace varios meses antes. Solo queda saber si nos llevaremos la final de la Champions y saber además contra quién va a ser. Ojito, porque tenemos el premio al jugador de la temporada y se lo dan a Devlin, que por cierto se ha recuperado de su lesión. Esto no es coña. Se ha recuperado de su lesión y creo que llega a la final de la Champions. Creo, así que ahí está, jugador de la temporada de la Premier League. Impresionante lo del irlandés. Pues chicos, efectivamente la Juve se cargó al Barça y sí, señores, el destino ha querido que juguemos contra la Juve. Esto es cine absoluto, así que contra la Juve nos vamos a enfrentar para saber si Dinu, en su último partido al frente del Liverpool, consigue ganarle a su ex equipo para levantar otra Champions más. Pues aquí estamos, señores, último partido de la temporada, final de la Champions frente a la Juve y último partido de Dinu al mando del Liverpool. No sabemos lo que deparará el futuro, pero lo que sí que sabemos es que seguro que Dinu escoge con el corazón qué hacer después de hoy, pero hoy lo que toca es ganar esta Champions para que se pueda despedir por todo lo alto. Aún así, la temporada, pase lo que pase hoy, va a ser increíble, porque triplete nacional de nuevo, pero nos enfrentamos a nuestro ex equipo, eso obviamente es una motivación extra. Ahí vemos a muchos de los jugadores que entrenamos en nuestra etapa en Italia y hoy queremos ganar, así que vamos allá a por el último partido de Dinu en el Liverpool y a por esta final de la Champions. Por cierto, no juega Devlin de titular, pero está en el banquillo, ¿vale? Esto parecerá coña, pero no. Le falta un día, según, para recuperarse, pero bueno, lo hemos puesto ahí en el banquillo igualmente, porque si lo necesitamos, seguramente en la segunda parte
parte pues pueda salir, ¿no? Madre mía, tío, el pavo bloqueándome todos los tiros. Qué locura. Está siendo un partido muy difícil, chicos. Muy difícil, la verdad. O sea, se nota que la Juve pues estuvo entrenada por nosotros porque, madre mía. Hostia, pues espérate que ahora lo digo. Bueno, hay otro que me bloquean. Nah, no sé ni cuántos tiros me han bloqueado ya, es increíble. Está siendo final muy difícil, chicos. Muy difícil. Lo vamos a tener que hacer muy bien si nos queremos llevar a esta Champions, porque, madre mía, cómo juega la Juve. O sea, creo que... No sé, de todos los equipos a los que me he enfrentado, creo que es el que más difícil me está poniendo junto con el Leipzig, Hostia, Mertens. Sí. ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! ¡Qué jugada! ¡Qué bien lo ha hecho Mertens! ¡Qué bien lo ha hecho Mertens yéndose ahí en la banda! Nos ponemos por delante en la final cuando quedan 8 minutos para terminar. Mira, mira, mira cómo se ha ido. Bueno, lo que le ha hecho el defensa. El pase por delante. Y madre mía, yo pensaba que la paraba Mertens, O sea, que la paraba el portero Penders. Menos mal, señores. Menos mal, vamos a hacer cambios. Pues señores, ahora solo queda defender estos minutos que quedan, porque es lo que hay. Lo hemos conseguido, meter el gol que tanto nos ha costado. No podemos cagarla ahora, Bueno, y se pone aquí a tirar Givairo Reed, regatitos. Bueno, ojo Devlin, que lleva no sé cuántos meses sin jugar. Y va a jugar solo en la final de la Champions, y eso que no está al 100%. Bueno, espérate que Devlin que dice que quiere otro. Vale, va. Bueno, Penders que nos saca, su equipo que tiene prisa, pero él parece que no mucha. Señoras y señores, lo volvemos a hacer. Es increíble, es espectacular. Este equipo es leyenda. Y Dinu, que se va a despedir del Liverpool con otra temporada llevándose todos los títulos y además ganando a su ex equipo aún más especial. No sabemos, repito, qué deparará el futuro de Dinu. En el próximo episodio, la próxima temporada, sabremos qué es lo que decide. Pero señores, estoy seguro que tiene que estar muy contento de lo que ha hecho en el Liverpool. 3 años ganándolo prácticamente todo. Un equipo legendario. Prácticamente imposible mejorar este equipo ya. Y señoras y señores, ahí lo tenemos. Troy Parrott, que también se retira esta temporada y se va a despedir con esta pedazo de Champions. Qué carrerón de Troy Parrott, qué leyenda. Y ahí está Devlin, el capitanazo de este equipo. 9 Champions que tiene ya el Liverpool gracias a nosotros. Y ahí está Devlin, ahí está el irlandés, ahí está el 10. Levántala. Campeones de la Champions de nuevo, sí, señor. Y bueno, gente, pues aquí está el resumen final de esta temporada, Con 107 puntos en la Premier. La verdad es que sin jugar ni un solo partido, pues nos la hemos llevado de calle. Solo un partido perdido y 2 empatados. Por eso no hemos jugado ningún partido, porque no ha hecho falta. Pero Premier League ganada. Esa Community Shield al principio de temporada también ganada frente al United. La FA Cup ganada frente al Chelsea. La Carabao Cup ganada frente al Tottenham. Dominando con mano de hierro en Inglaterra y luego en Europa también, porque le metimos 5 en la final de la Supercopa al Betis. Y una Champions que ha costado bastante, sobre todo en esa final y esas semis. Ganándola frente a la Juve después de haber quedado primeros con 8 de 8 y unos números brutales, después de eliminar al Newcastle, después de eliminar a la Roma, después de eliminar en penaltis al Leipzig, que tanto nos costó, y en esa final frente a la Juve. Y temporada donde Devlin ha estado lesionado 1 mes y medio, prácticamente 2, y 42 goles, señores. Locura también de Dubois con estos numerazos. Qué barbaridad ha sido jugar con estos dos arriba, de verdad, qué locura, qué dupla han hecho. Bowen también lo ha hecho muy bien, pero claro, es que compararse con estos dos bichos es una auténtica barbaridad. También numerazos de McDonald, Beers también con esos 25 asistencias, Parrott en su última temporada metiendo 8 goles, pero los 8 goles bastante importantes, hay que decirlo. Y qué barbaridad, señores, la verdad, qué locura de equipo. No sé, creo que hemos hecho el equipo definitivo, en este Liverpool. Sinceramente, una plantilla difícil de mejorar. Y señores, ¿qué depara el futuro del bueno de Dinu? Quedan 2 temporadas solamente, la temporada 14 y la temporada 15, para que termine esta historia con Dinu. Me gustaría leeros en los comentarios. Se está rumoreando por ahí que Dinu, quizás, bueno, no sé, veremos, que quizás quiere dar un paso atrás, no un paso atrás, pero sí ir a un sitio un poco más tranquilo en vez de a otro super mega equipo. Así que ya veremos qué pasa en la nueva temporada. Pero chicos, la verdad que nuestra etapa en el Liverpool finaliza aquí y creo que podemos estar muy, pero muy contentos. Así que espero os haya encantado este videazo, esta temporada, y nos vemos en el siguiente con más.